Y acá yo tenía que crear una base de datos de todas las órdenes de servicio que se hicieron, desde que empezó la empresa hace unos 15 años hasta 2015. Entonces, imagínate, pues tenía que rebuscar todo en papel, subirlo, cargarlo y ponerlo en un SQL. Hace 2 años en el CyberCon, en el Cyber que hubo justo a mediados de año, a todo mi equipo, que eran como más de 30 personas, los llevé al almacén y todos nos pusimos a cargar cajas. ¿Por qué? Porque yo quería implementar un proceso que era para evitar pérdidas de ventas. Yo pensé que iba a trabajar para un marketplace, ¿no? Para Linio, que bueno, ya no existe prácticamente. Y llegué y prácticamente me dijeron, no solamente vas a trabajar acá, sino que vas a trabajar para 4 marketplaces más. Y que no solamente eso, sino que hay un saldo en contra de alrededor de 8 millones de soles. Un saldo. Un saldo es un número que aparece en el estado, ¿no? Entonces como que el contador me decía, 8 millones. Y yo, ya, ¿y esos 8 millones qué son? No sé, tú los tienes que ver. Es tu chamba. Yo dije, yo soy operaciones. Sí, pero operaciones también ve contabilidad. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de Lidera con Datos, el podcast de DMC. Aquí hablamos de tecnología, inteligencia artificial y datos. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es muy conocida en las redes sociales, ha desarrollado una comunidad bastante grande. Damos la bienvenida a Yera Flores. Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, agradecida de estar aquí. Gracias por estar aquí, Yera. Queríamos justamente conversar contigo para conocer mucho sobre tu trayectoria, tu experiencia en el mundo de los datos. En el podcast hablamos sobre perfiles de data, cómo han ido involucrándose en este mundo profesional. Tú has tenido una trayectoria bastante interesante, pues eres ingeniero industrial de la Universidad Católica, has hecho una maestría en el extranjero y has trabajado en distintas empresas, Falabella, empresas también bastante conocidas. Cuéntanos un poco tu trayectoria y cómo así te involucraste en el mundo de los datos. Bueno, a mí me gusta decir que mi trayectoria es como una mazamorra. ¿Por qué? Porque yo empecé trabajando tipo en planta, ¿no? Yo no sabía a qué dedicarme. Yo estudié ingeniería industrial y simplemente salí y no sabía a qué dedicarme. Entonces, el primer trabajo que me aceptaron fue en un almacén. En este almacén yo vi todo lo que era planeamiento y cuando yo veía a los chicos trabajando con Excel, ponían, por ejemplo, la concatenación con el ampersand. Yo decía, wow, esto es magia. Nunca me han enseñado esto. Eso en la universidad no te enseñaban. A mí me enseñaban Visual Basic con papel en la universidad. ¿Te imaginas? No sé si tú llevaste programación en papel, pero Dios mío, qué horrible. Porque en verdad yo no sabía ni siquiera qué estaba haciendo. Tengo que hacer los exámenes de programación compilando en el papel. Claro, y eso fue en 2009, o sea, hace solamente 16 años. No es tanto tiempo, ¿no? Pero en fin, el punto es que de ese momento no me gustó mucho el tema de la programación. Pero ya cuando estás trabajando, ya comienzas a ver Excel y ahí te piden macros en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo. Entonces de ahí yo pasé al mundo de producción. Pasé a producción, trabajé en planta con muchos operarios. Veía mucho Excel porque tenía que controlar la producción. Los tiempos, imagina ese tiempo, ellos escribían todo en papel. Y yo tenía que pasarlo todo en Excel, correr una macro que me diga qué procesos están bien, qué están mal, a quién le tengo que pagar incentivo, un montón de cosas. Y luego comencé a pasar por otras áreas, no comercial, tipo Por ejemplo, en comercial fue algo muy raro porque tuve 3 jefes, ¿no? Y estaba trabajando en una minera y tuve un jefe impostor, ¿no? Que ese jefe impostor, en verdad, él dijo que era mi jefe, pero no era mi jefe, ¿no? Pero un poco raro, pero me han pasado cosas muy absurdas. Y acá yo tenía que crear una base de datos de todas las órdenes de servicio que se hicieron, desde que empezó la empresa hace unos 15 años hasta 2015. Entonces, imagínate, pues tenía que rebuscar todo en papel, subirlo, cargarlo y ponerlo en un SQL. Tienes que digitalizar toda la información que en ese momento estaba en papel. Sí, o sea los últimos 15 años. Sí, o sea, en ese momento como que no había nada. No, yo no sé si quizás alguno ha tenido la experiencia de poder hacer las cosas desde cero, pero luego pasé otra experiencia en una empresa de telecomunicaciones y a la misma nota. Habían comprado una empresa de telecomunicaciones, esa de la radio, que sonaba, no sé, en su momento era la moda. No sé si recuerdas la alerta, creo, la alarma, no me acuerdo, de Nextel. Ya, el punto es que no tenían ni siquiera la base de dónde tenían las antenas. ¿Puedes creer que había gente que tenía un palo, ni siquiera una antena, y le pagan $3,000 al mes? Increíble. Entonces teníamos que encontrar todos esos gaps.
O sea, era la antena básicamente en telecomunicaciones, pues puede estar en un palo de madera, pues Claro, pero en ese momento como que ni siquiera instalaban la antena y le estaban pagando ese dinero. O sea, era increíble. Luego pasé al mundo corporativo, bueno, a clientes corporativos en ventas. O sea, no sé, bueno, siempre postulaba y siempre en mi parte me ayudó. Ya, en esto has ido, digamos que migrando de Diferentes experiencia en áreas. experiencia, postulando a distintos trabajos, digamos. Sí. Y bueno, por suerte que me aceptaban. Y también en la última empresa estuve en dos, ¿no? Estuve en la parte de las redes, antenas, y estuve en la parte de todo lo que era clientes corporativos. Entonces acá tenía que trabajar mucho con encuestas. Entonces ya era algo totalmente diferente, ¿no? Entonces ya no solamente era un SQL simple porque yo decía, ¿cómo trabajo con el texto? ¿Cómo puedo evaluar? Y entonces ahí me di cuenta de R, ¿no? Entonces yo sé que a muchos no les gusta mucho R, pero a mí sí me encanta. ¿Por qué? Porque para una persona que no conoce mucho de programación, ¿qué se le hace más fácil? Para mí se me hizo muy fácil R. Porque sí, yo luego aprendí Python, pero cuando aprendí Python, volé. Me demoré una vida. Ahora ya... Y ahí quería detenerme, porque mencionas R y luego Python. ¿Qué tan difícil es justamente para un perfil como ingeniero industrial que no necesariamente ha tenido una formación en programación, como lo comentas? ¿Qué tan difícil fue para ti aprender R? ¿Llevaste un curso? ¿Fue más autodidacta? ¿Cómo fue ese proceso? Y también luego Python, ¿no? Sí, mira, justamente ahora, ¿cuál es la diferencia de los industriales de antes con los de ahora? Que los de ahora ya llevan analítica. Ya llevan esos cursos de programación en la universidad. Y a mí me sorprende. Los chicos ya salen de la universidad sabiendo Machine Learning. Y ya, toda esa nota. En su momento, yo no sabía nada y era como que o lo aprendes o te despedimos. Así de simple. Entonces, como que siempre tuve que, o sea, me forzaron. Tuviste una motivación Sí, ahí. una motivación, sí. O sea, yo decía, yo no puedo perder la chamba, ¿no? Ajá. Porque si no me quedo sin plata y yo estaba ahorrando para mi maestría. Entonces, ¿qué fue? Que siempre, algo que siempre agradezco fue que aprendí inglés hace mucho tiempo. Entonces, en inglés hay muchos recursos. Entonces yo me ponía a buscar, a buscar, a buscar. Y lo hacía toda la mala, ¿no? Entonces me ponía en modo autista y me quedaba madrugando, haciendo, por ejemplo, ¿cómo hago un heatmap con Gplot2? Me ponía así, movía mi código, me ponía a entender todas esas cositas y me ponía a leer toda la documentación. Lo bueno de RStudio es que tienes la documentación al lado. Ya con Python fue algo totalmente diferente porque Python fue como para mí, wow, ¿qué es esto, no? O sea, y ni siquiera entendía, por ejemplo, en Pandas, tú puedes escribir puntito, 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 todo seguidito como en Tidyverse. Pero el tema es que en ese momento yo ni siquiera lo captaba de esa forma. Y para mí sí fue bien difícil aprender Python en su inicio. Sí, sí, siendo, digamos que tanto R y Python muy similares en algunas estructuras, ¿no? Pero bueno, fue un reto y finalmente lo lograste desarrollar de manera autodidacta, ¿no? Porque Sí, no fuiste digamos que en ese momento no habían tantas opciones tampoco como ahora las hay, pero bueno, era una opción, ¿no? Ser autodidacta, aprenderlo a partir de la documentación. No existían tampoco cursos ni en YouTube, no existía Coursera por esos años. Bueno, ahora hay opciones, y aprender por nuestra propia cuenta es interesante también, es un reto claro, también, también es un muy... reto, hay que tener algo que muchas personas les falta, creo que quizás es la dedicación, ¿no? Es la dedicación y la consistencia, porque para que tú aprendas por tu cuenta, muchos dicen, ah, yo lo puedo ver en YouTube. Está bien, chévere, lo vas a ver. Pero el punto, tú lo vas a dedicar la consistencia, toda esa dedicación que toma, porque no es algo tan sencillo de inicio, ¿no? Entonces, como que en ese momento, como que ya a mí mi motivación era o lo aprendo o me despiden, pues porque siempre me pedían cosas. O sea, yo siempre fui como la persona que estaba siempre en los puestos nuevos y siempre me decían, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? O sea, como que siempre me retaban. Y era porque yo también quizás podía ser muy metiche, ¿no? Por ejemplo, terminaba algo y me metía con otra área. Y me metía con otra, con otra, con otra. Por eso es que creo que también me fui a diferentes áreas, ¿no? Y algo más que te iba a comentar era, tipo, por ejemplo, aprender algo toma, o sea, aprender este tema de la programación es como que yo lo vi de otra forma, ¿no? Yo lo vi como vengo de un perfil industrial, lo vi como relacionado a los procesos y a los procesos, ¿no? Porque para mí programar nunca me fue algo que nació de mí, o sea, simplemente fue una necesidad que tuve que hacerlo porque si no, volaba. Sí, digamos que hasta el momento has ido pues buscando tu propio camino, así como que entrando en la selva y a puro machetazo, a ver, vamos, qué hay por aquí, pues, ¿no? Y encontrando la ruta más indicada para ti, ¿no? Y bueno, sorteando todas las dificultades. Pero te ha llevado al mundo de los datos. ¿Qué crees tú que
podría pasar a muchos ingenieros industriales, inclusive también administradores que tienen muchas opciones. De hecho, yo también pensaba ser ingeniero industrial en su momento y me imaginaba también, ¿no? Trabajando en una fábrica, trabajando pues en una empresa que distribuía productos en la logística, etcétera. ¿Qué crees a ti que te fascinó del mundo de los datos para decidirte ir por ese lado? Ya, mira, justamente antes de eso quería comentar. Yo ni siquiera quería estudiar industrial. Yo quería estudiar historia, porque a mí siempre me encantó la historia. Pero el punto fue que mi papá me dijo, si tú estudias historia, tú te vas a morir de hambre. Así que piensa bien esa carrera, porque yo te voy a pagar la carrera. Y bueno, entré a industrial. En ese momento yo no sabía que era industrial, imagínate, ¿no? Pero me encantó la carrera en el tiempo. ¿Por qué me dediqué a los datos? Porque precisamente, si tú quieres mejorar procesos, en la universidad te enseñan muchos frameworks de cómo mejorar procesos, un montón de cosas, ¿no? Pero el tema es que tú no puedes mejorar procesos si tú no los mides. Necesitas tener los datos sí o sí. Entonces, yo creo que para un industrial es esencial conocer todos esos temas. Y no solamente para un industrial, sino también para todos, realmente. O sea, porque finalmente, ¿cuál es? Hay un meme, ¿no? Uno estudia tanto en la universidad, realiza tanto cálculo, integrales, derivadas para que termine trabajando en Excel. O sea, finalmente, todas las carreras que usan Excel, al menos todos los profesionales que van a usar Excel, tienen que conocer al menos para qué pueden usar los datos. No tienen que ser expertos, no tienes que ser un programador tal cual. O sea, algo que yo siempre digo mucho a muchas personas es, tú solamente conócete los conceptos que puedes hacer y ya te contratas a una persona que sea tu analista y que programe por ti. Y tú, fresh, tú le pides, ¿no? ¿Por qué te digo eso? Porque eso me pasó también varias veces. Me contrataban a mí, ya tú sabes hacer esto, ya, fresh. Entonces tú lo haces y yo presento. La clásica, ¿no? Del jefe. Que utilizan, digamos, el recurso técnico Sí. Y el jefe se lleva los aplausos, ¿no? Sí. Sí, suele pasar, ¿no? Constantemente. Ahí es la labor, digamos, de la posición a veces, ¿no? Muchas veces. Entonces, tú dirías que todas las profesiones ahora, tanto ingenieros industriales, ingenieros de sistemas, administradores, necesitan conocer datos. Algunos no con mucha profundidad, algunos sí que se quieren dedicar ya pueden pues estudiarlo a mayor profundidad. ¿Qué recomendarías conocer de principio para aquellos que están en cero en el mundo de los datos? Ya, yo lo que siempre recomiendo, o sea, conocer al principio es, bueno, primero qué es un dato, ¿no? ¿Cómo lo reconoces? ¿Qué es? Los tipos, pero algo que me gusta incidir siempre es en el flujo del dato. O sea, de inicio a fin. Muchos dicen, pero yo tengo un Excel. Está bien, chévere, tú tienes tu Excel, pero ese es tu origen, esa es tu fuente de los datos. Ese no es tu fuente, entonces no nace de Excel. Muchas personas, y acá en Perú, porque bueno, hay muchas empresas que ni siquiera todavía tienen nubes, sino que trabajan con sus bases de datos en Excel, o porque son manuales, o porque simplemente descargan tu sistema y lo envían por correo. Esa es la clásica, no sé si te pasó alguna vez, que era, yo tengo que esperar que esta persona me envíe un reporte temprano para que yo me ponga a trabajar. Eso ya no debe pasar, uno no debe depender de nadie. O sea, porque si está en el mundo corporativo, y ahora con todas las cosas que están sucediendo, uno tiene que accionar. O sea, mira, por ejemplo, ahorita en el tema de datos, el flujo de datos de inicio a fin, para conocer cómo uno puede ser independiente y también cómo puede usar la IA, ¿no? Para ser más eficiente. Porque, o sea, tal cual como, o sea, no me gusta pensar de una manera negativa, pero la IA sí se va a llevar muchos trabajos, ¿no? Sí se va a llevar, sí, se está llevando un montón de trabajos. Entonces, como que hay que saber cómo sacarle provecho. Antes, cuando tú eres una persona, por ejemplo, si nosotros fuéramos personas promedios, uno se quedaría 20, 30 años en un trabajo. Y todo bien, te quedas ahí, vas a tener tu sueldo toda la vida. Quizás te sube un poquito año tras año. Pero ahora ya no puede ser promedio. A un promedio siempre te lo sacan. Ahorita ya es muy difícil que una persona se quede 10, 20, 30 años. Y con el tema de la inflación, te quedes realmente de un trabajo que te sube 3% y siendo la inflación quizás un poquito más. Ahora no tiene ningún sentido. Ahora la generación Z en realidad quiere estar máximo 2 o 3 años propiamente también, ¿no? Por el lado de las empresas tampoco es que promuevan mucho esa retención y también por el lado de la generación, ¿no? Que va cambiando los intereses y te dice, oye, no quiero trabajar en una empresa más de 5 años, ¿no? Porque para ganar justamente experiencia en otros lados, ¿no? Es que también sí puede, yo creo que sí puede en una empresa, pero no el mismo puesto. Hay personas que se quedan en el mismo puesto 5, 10 años. Y yo creo que la única forma que se te pueda perdonar que uno esté en el mismo puesto tantos años es si es un gerente, ¿no? Si es más que gerente, porque recibes buen dinero, ¿no? Pero de ahí, o sea, no creo. Analistas 5 años,
estás perdiendo buena parte de tu carrera. Sí, o sea, creo que hay que fomentar esa cultura de estar moviéndonos constantemente, ¿no? No necesariamente quedarse en la misma posición genera aprendizajes, o sea, tengo que estar moviéndonos. Puedes estar en la misma posición, pero haciendo funciones nuevas, haciendo tareas nuevas y viendo procesos nuevos, viendo productos nuevos y multiplicando pues tu valor, ¿no? Claro, uno tiene Eso que es lo que hay que promover. Uno tiene que reinventarse porque la vida son constantes cambios. No te puedes quedar estático, porque ahorita como va la sociedad y como va todo, todo va cambiando a cada rato. Entonces no puedes estar en lo mismo. Por ejemplo, el último puesto que yo estuve, te comento, yo estuve 3 años. Y lo que hacía yo el primer mes era muy diferente ya a lo que hacía el segundo año. Muy totalmente diferente, de otro mundo. Y es porque parte de, por ejemplo, bueno, ahí sí me quedé en un solo puesto, pero ya estaba en un puesto alto, así que normal. Pero el tema es que, o sea, todo va cambiando, ¿no? Uno va reinventando el puesto, lo está haciendo más eficiente, quizás está haciendo más cosas. Todo eso. Claro, obedece también mucho a la necesidad de la posición, a la necesidad del mercado, ¿no? Uno tiene que estar adaptándose constantemente, ¿no? Inclusive al jefe, ¿no? Viene un jefe nuevo con una visión distinta y uno necesariamente tiene que adaptarse a esa nueva cultura, a esos nuevos objetivos. Entonces, creo que sí es importante recalcar que tenemos que estar siempre con ese chip de que lo único constante es el cambio. Así es. Así. Conversando un poco sobre tu experiencia en el tema de los datos, también leía bastante sobre los casos que has tenido como casos exitosos, ¿no? Si nos puedes contar alguno ahí Ya. que tengas. Sí, me gusta contar uno que cuando empecé a trabajar en un marketplace, yo pensé que iba a trabajar para un marketplace, ¿no? Para Linio, que bueno, ya no existe prácticamente. Y llegué y prácticamente me dijeron, no, no solamente vas a trabajar acá, sino que vas a trabajar para 4 marketplaces más. Y que no solamente eso, sino que hay un saldo en contra de alrededor de 8 millones de soles. Un saldo. Un saldo es un número que aparece en el estado, ¿no? Entonces como que el contador me decía, 8 millones. Y yo, ya, ¿y esos 8 millones qué son? No sé, tú los tienes que ver. Es tu chamba. Yo dije, yo soy operaciones. Sí, pero operaciones también ve contabilidad. Entonces como que esos 8 millones uno los tiene que descomponer. Primero en cuenta por cobrar y cuenta por pagar. Y luego cada transacción tiene una cuenta por cobrar y cuenta por pagar. Pero ¿cómo llegas a la cuenta por cobrar y cuenta por pagar por cada transacción? Llegas rompiendo todo. Todo lo que está en el debe, el ingreso y el egreso, o sea, lo que paga el cliente y lo que se le devuelve en caso de una devolución o cancelación. El pago y el descuento, que va en el haber, que eso es lo que va al seller, porque este es un marketplace 3P. Entonces, al seller tú le pagas si el producto fue enviado al cliente y le descuentas si el cliente devuelve el producto o cancela y a ti se te devuelve el producto. Entonces acá también hay un componente de logística. Tenía que combinar la contabilidad con la logística. Y uno ahí tenía que tener todo el sustento. O sea, y literal, no solamente eso, sino que lo histórico, ¿cómo se llegó a ese número tan absurdo? Porque mira, había un proceso tan manual que lo hacían todo en Excel. Se descargan una vez a la semana la base de ingresos y egresos, pagos para pagar y descontar. Y había veces que lo hacían tan mal que imagina que tú vendes una laptop de 1,000 soles. Pero yo soy buena gente y yo te pago 7,000 soles, te pago 7 veces al laptop y te descuento 1,000. Entonces quedas ganando 6,000 soles. Como seller. Claro, como seller. Y tú generas una cuenta por cobrar hacia la empresa de 6,000 soles. Pero nadie se da cuenta porque nadie tiene ese detalle. Entonces simplemente estaban pagando por pagar. Y no solamente eso, sino que habían transacciones fraudulentas que no tenían sentido. Por ejemplo, el sistema donde tú ingresabas los datos era un sistema que no te validaba si la orden existía. Entonces la orden era un código que empezaba con 5 y tenía 8 dígitos. Tú ponías a escribir 1, 2, 3, ya, se desembolsa 1,000 soles. Y le devuelven a tal personaje. Y ni siquiera hay un código de cliente. ¿Por qué? Porque ese código 1, 2, 3, ¿de quién será? Entonces como que todo era una mazamorra total. Fueron varios meses que tuve que trabajar con mi jefa. Y porque ella también estaba en ese tema, ¿no? Y con el gerente de contabilidad, que realmente yo digo, yo le dije el último día que me quedé en esa empresa, le dije, por ti yo aprendí contabilidad. Mi papá es contador, pero yo no aprendí contabilidad por mi papá, yo aprendí por él, por el gerente de contabilidad. ¿Por qué? Porque nos quedábamos 4 o 5 horas luego de las 6 p.m. resolviendo cada uno de estos casos. Imagina, viendo, ¿y acá qué puede pasar? ¿Y acá qué puede pasar? ¿Y qué puede ser? Entonces como que fue una experiencia bien retadora,
¿no? Y no solamente son datos, ya listo, tú ya tienes la cuenta por cobrar y cuenta por pagar, por transacción, tienes la logística, toda la información logística por transacción, pero ¿qué pasa? Tiene que haber una parte comercial. Había un seller que debía 500,000 soles. Ya le hicimos todo el detalle. ¿Y quién tenía que ir a negociar las cosas? Tenía que ir yo. Tenía que ir yo con mi Excel y decirle, oye amigo, nos debes 500,000 soles. Toma. 500,000 soles, yo no tengo 500,000 soles, tú me debes 500,000 soles. Entonces como que era, o sea, me daban la contra. ¿Por qué? Porque me decías, todo lo que tú me quieres descontar, nunca me devolviste. ¿Y sabes qué era? En varias ocasiones era así. En varias ocasiones. En uno, por ejemplo, no me voltearon la torta, puedo decirlo, porque no fue la operación que yo tomé, que yo estuve a cargo. Pero salía que debían 80,000 y terminamos pagándole 170,000 soles. ¿Por qué? Porque nunca se le devolvió ningún producto. ¿Qué habrá pasado con esos productos? No sabemos. Ya. Había veces que sí se pagaba, que sí se cobraba, y otras veces que no. Había doble error, digamos, que Sí. en la contabilidad y en la parte logística, que también el seller nunca recibía la devolución en este Sí. caso, ¿no? Entonces había toda una serie de problemas que pudiste identificar. Sí, me imagino que casos de fraude, N casos, ¿no? Sí. Multiplicados, cada uno, pues, analizado minuciosamente. Ahí tuviste que utilizar alguna tecnología especial, qué sé yo, por ahí que se puede utilizar Machine Learning, o fue todo un trabajo muy minucioso de análisis de Ya. base de datos. Sí, en ese trabajo, más que, o sea, predecir, porque ya las predicciones, necesitamos la data limpia primero. Y acá no había nada de data limpia, sino que era consolidar primero todas las fuentes que teníamos. Entonces, y los sistemas eran legados. Ni siquiera había un API. Ni siquiera había un API con el cual yo me podía conectar con este sistema y descargarme toda la data. Tenía que descargar mes a mes. A mi chico le dije, ¿sabes qué? Mes a mes, por favor, descárgate este sistema en texto enero de este año, febrero de este año. Tenemos que descargar todo eso. Ingresos. Egresos también. Los pagos están en un Excel enorme. Ya, los pagos van a estar en carpetita. Los descuentos van a estar en carpetita. Información logística ya va a estar en esta carpeta. No la tenemos que pedirle a este equipo. Incluso lo tuvieron que armar manual varias veces. ¿Por qué? Porque la guía ni siquiera era electrónica. Era una guía física. Y yo no tenía que ver tal cual. Y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Cómo pude dejar mi otro trabajo para venirme acá? Porque yo estaba en una startup y yo me fui a una corporación que quería implementar proceso de startup, pero previamente tenía este problema. Fue un dolor de cabeza, pero finalmente se pudo. Un reto interesante. Un reto muy interesante, sí, y que realmente, o sea, wow, ¿cuánto nos tomó resolver realmente todo eso? Yo entré en julio de 2021 y en agosto de 2022 terminamos de cobrar prácticamente todo. Y gratificante al final de todo, por el aprendizaje, por los resultados, Claro. por el trabajo en equipo, porque pudiste construir todo este proyecto, un sistema para poder analizar la data, pues básicamente, y poder cuadrarla, hacer toda una auditoría, limpieza, hacer un trabajo Sí, enorme, pero acá había ¿no? otro problema, que yo no me podía reunir con todos los sellers, y los sellers eran un montón, creo que eran como 10,000. Entonces como que había algunos que dijimos, ¿sabes qué? Son tan chiquitos, vamos a descontarles así masivo, no se van a dar cuenta. O sea, no es que iba a ser algo malo, sino que era realmente lo que debían. Entonces, ¿qué pasaba? Que se les descontaba, se daban cuenta, y había salas que te creaban tickets de soporte por 10 céntimos. Por 10 céntimos, diferencia 65 céntimos. Tienes que devolverme esto. Y te reabrían el ticket, te reabrían. Y yo digo, Dios santo, ¿qué voy a hacer? Sabes que ya me tengo que reunir contigo. Vendes 1,000 soles al mes, pero me reúno contigo. Y yo me gané tantos gritos, me gané tantas cosas. Una vez incluso un seller fue a buscarme a la oficina. Me dijo, ¿dónde está este personaje? Ya, porque está que me estafa, bla, bla. Y yo, ¿qué fue? Yo no he hecho nada, yo no tengo nada que ver. Te estoy cobrando lo justo, aunque no lo sepas, ¿viste? Sí. Y bueno, me Ya. han pasado muchas cosas, ¿no? Creo que cuando uno ve datos e involucra a terceros, como que pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, anteriormente a mí también me pasó El lo impacto de los datos finalmente llega hacia las personas, ¿no? Y de repente también eso es lo bonito y también lo riesgoso, ¿no? Cuando efectivamente generas ese impacto, ¿no? Ahí sientes la responsabilidad efectivamente del trabajo, del esfuerzo, ¿no? Así es. Interesante ese caso. Yo creo que nos ha pasado a muchos porque pensamos que la empresa, por más que tenga pues una reputación enorme, ya con años, con mucha experiencia,
vemos que finalmente hay procesos que tú los ves y dices, esto es de la edad de la piedra, y procesos manuales, información inexistente, que no cuadra, y felizmente estamos ahí, ¿no? Para poder resolverlo. Porque si no estuvieran tampoco esos problemas, digamos que no tendríamos trabajo tal vez, ¿no? Pero finalmente, ¿no? Estamos ahí para resolverlo. Es que siempre hay problemas. En una corporación siempre hay problemas porque también Si no todos sus existieran procesos, problemas, no estaríamos. todos sus procesos son tan burocráticos, tan lentos también en una corporación, especialmente las más antiguas, que todo demora, nadie se da cuenta de las cosas, incluso hasta hay temor de decir las cosas, ¿no? Entonces, Sí, 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 sí. En muchos casos hay temor al cambio, justamente porque provoca, pues, movimiento, ¿no? así es. Así, pero nada, estamos progresando en ese caso, así que chicos, no teman al cambio, siempre, si hay que decir, levantar la mano que algo está mal o hay algo que hay que mejorar, hay que levantar la mano y decir, bueno, para eso estamos, ¿no? Así es. Y yendo a las experiencias, digamos que no tan exitosas, porque siempre hay experiencias que nos permiten, que nos generan mucho más aprendizaje de lo que quisiéramos. ¿Recuerdas alguna en la cual tú digas, este ha sido mi peor error, o este ha sido una experiencia en la cual he aprendido un montón? Yo sí he tenido, mira, te cuento, en mi caso no es que haya tenido experiencias así que he fallado en los proyectos, pero sí he tenido un error muy grande en mi vida corporativa, que era que siempre aceptaba más cosas. Yo no podía decir no. ¿Por qué? Porque siempre me gustaba aprender. Entonces como que de la nada me gustaba meterme en el trabajo de otros. Creo que les ha pasado a mucha gente. Decir no es algo importantísimo, ¿eh? Entonces, pero bueno. Y lo que pasa es que hay un momento que tú te das cuenta. Por ejemplo, yo dependía de otras personas para mi trabajo, especialmente el equipo logístico. Y otras cuantas áreas más. Entonces yo veía el tratamiento de datos que hacían y era muy malo. O sea, yo decía, pero ¿cómo vas a hacer quizás esta planificación en Excel? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo me estás haciendo una predicción por Excel? Ahorita, si estás haciendo movimientos así por todo Lima, ¿no? O por todo el país. Entonces, ¿sabes qué? Yo a la gente me iba de avance y le decía, ¿sabes qué? Tú eres un query. Yo te voy a hacer un query. Y este query va a ser toda tu chamba, le decía. No, y entonces como que en eso me comencé a ganar varios problemitas, ¿no? Pero el punto era que tanto me metí en el trabajo de otros que imagínate, hace 2 años en el cyber que hubo justo a mediados de año, a todo mi equipo, que eran como más de 30 personas, los llevé al almacén y todos nos pusimos a cargar cajas. ¿Por qué? Porque yo quería implementar un proceso que era para evitar pérdidas de ventas, que era reetiquetado, reempaquetado. Entonces, en mi terquedad yo también hacía que otros trabajen más. O sea, pero todo era porque también no existía esa forma de capturar esos datos. Yo quería saber cuánto se está perdiendo de dinero ahí y con qué razón. O sea, porque había productos que se rechazaban en el almacén, porque estaba mal etiquetado, mal empaquetado. Y claramente hacer una queja con el seller, porque el seller decía que sí estaba bien etiquetado y bien empaquetado. Entonces yo decía, no, bien camiseta, no se puede perder ese dinero, no se puede perder. Me fui con mi equipo todo eso. Y al final, oye, mira, qué bacán, tu proyecto ha dado como $500,000 en ahorros. Like, se acabó. Y bueno, pues así como que pasaron muchas cosas, ¿no? Sí ha habido empresas donde sí he hecho de más y ahí sí me recompensaron bastante, ¿no? Pero yo creo que eso era parte también de lo que yo siempre me he ido de una manera muy obsesiva en el trabajo, ¿no? Y con los datos, ¿no? Porque claramente yo decía, pero ¿por qué se está pegando tanto acá? Pero yo necesito saber el detalle, la foto, qué sucedió. Se implementó el proceso, pero ya prácticamente con qué costo, que ya me había cansado un poco, ¿no? O sea, no saber decir no, muchas veces nos abruma, Sí, cargamos con proyectos y con responsabilidades que no necesariamente deberían ser nuestras. así. ¿Te ha pasado eso? Sí, me ha pasado un montón de veces, especialmente en mi última experiencia. Bueno, en mi penúltima experiencia ya, porque ahí tuve otro trabajo, que era que yo me cargaba de muchas cosas y que yo me obsesionaba en, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer este proceso, yo voy a hacer esto, porque yo simplemente te quiero ganar. O sea, que yo siempre he sido muy competitiva. Y era como que simplemente me dedicaba a hacer eso, y no buscaba ayuda. Porque yo prácticamente ya tenía un puesto más alto, un puesto de confianza, pero como que era tanta mi competitividad que me dedicaba a hacer esos queries enormes, esos procedimientos, tal cual que lo podía haber hecho un analista. Pero el punto era que en ese caso, mi equipo recién estaba formándose. ¿Por qué? Porque recién estaba implementando, por ejemplo, GCP en esta empresa. Entonces,
Y créeme que recién a finales de 2023 comencé a hacer un área para poder implementar todos proyectos de analítica. Porque antes yo lo cargaba todo por mi cuenta, imagínate. O sea, tú liderabas el equipo, te cargabas no solamente con actividades de otras áreas, sino también con actividades propias de tu equipo. Así es, porque habían cosas muy, muy... Lo que pasa es que yo cometí varios errores, ¿no? Yo cometí varios errores, ¿por qué? Porque quizás confiaba mucho en ciertas personas y me di cuenta que, por ejemplo, esto de los 8 millones, ante la persona que supuestamente era la culpable, de ahí me di cuenta que eran más personas, ¿ya? Yo la subí de puesto antes, yo no sabía esto. O sea, la subí, fue un periodo así, un periodo que pasó eso y que me dijeron, ¿no? Y wow, yo dije, pero ¿qué fue, no? ¿Cómo estás llevando ese proceso después? Y luego me di cuenta que cuando estaba llevando ese proceso, había un proceso de soporte, que era, eso le escribía, chicos, no ha llegado mi evolución. Y la respuesta era, no te preocupes, estamos activando la búsqueda en el flujo logístico y lo vamos a encontrar. Cerraban el ticket. Y así había un montón. Y luego venía en protesta, ¿qué está pasando? Y yo, wow, Dios mío, están cerrando todo, ¿qué está sucediendo aquí? Y bueno, tenía que ordenar los procesos con el equipo. Y bueno, y eso fue como un error quizás en el liderazgo, ¿no? Pero ya ahí aprendí y todo se pudo ordenarlo por suerte, ¿no? ¿Qué consideras tú que es importante justamente para liderar equipos, sobre todo equipos tecnológicos, de equipos que son usuales, tienen características particulares, los equipos que tienen pues más digamos que trabajan más con la tecnología, con los datos, ¿no? ¿Qué consideras tú que es importante para liderar esos equipos? Primero es entrenarlos, porque, o sea, como te cuento, ¿no? Me gusta contar esta experiencia siempre porque yo pasé de un entorno que era full tecnología, full tech en startups, a un entorno totalmente corporativo, con sistemas legados, que recién se están implementando nuevas cosas. Y nadie sabía ni siquiera qué era SQL, nadie sabía nada de eso. Entonces yo creo que lo primero es la formación, ¿no? La formación. Lo segundo es asignar responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, formar bien a tu equipo, porque un equipo puede ser 100% técnico o un equipo también puede tener cosas operativas y también cosas comerciales, como era ese mix que yo tenía. Entonces tenía que asignar muy bien las responsabilidades. Y aparte también confiar, ¿no? Pero confiar siempre y cuando tú sepas que todo está fluyendo bien, ¿no? Porque en mi caso yo confié al inicio y me fallaron horrible. Pero luego ya confié luego de un proceso de entrenamiento. O sea, no haciendo micromanaging. Nunca me gustó hacer micromanaging. Pero como cuando tienes tantas personas necesitas conocer de alguna forma, ¿no? O sea, tú tienes una persona en mando medio, ¿no? Pero el mando medio también tiene que ser una persona que está alineada con todo, ¿no? Claro. Entonces ahí hay varias cosas que tienen que ser Varias aristas. un buen líder, ¿no? ¿Qué le recomendarías a alguien que está en una posición como analista, digamos, que término medio, inclusive analista senior, para empezar a liderar equipos? ¿Qué tendría que pasar sobre todo equipos de analítica, equipos que ya generan cierto valor dentro de la organización? Ya, yo lo primero que le diría es que tienen que conocer todo, no solamente, o sea, limitarse con todo lo que es análisis de datos, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que se denominan analista de datos, pero yo creo que ahí hay un punto limitante. ¿Sabes por qué? Porque un analista de datos puede ser un analista de finanzas, recursos humanos, ya todos, como te comento, debemos conocer eso, ¿no? ¿Y qué le recomendaría? Le recomendaría ver proyectos, porque cuando tú ves proyectos, tú trabajas con muchas personas. No solamente trabajas con tu equipo, tú solo o con tu equipo. Por ejemplo, cuando ya comienzas a liderar proyectos a nivel ponte empresa, ¿no? Tienes que juntarte con este equipo, otro equipo, vas conociendo más el negocio. Entonces, y también te das cuenta, o sea, ya llegas a hacer el mix de todo lo que es datos, tema técnico, con el tema funcional. Cuando llegas a eso, que eso es prácticamente lo que hace un consultor luego, porque hay muchos consultores de datos, entonces siempre tiene un perfil técnico y una parte funcional. Entonces yo creo que todos debemos llegar a eso, ¿no? Yo pasé esa etapa también y fue algo que me ayudó un montón, ¿no? Pero ya con diferentes áreas también bien Claro, un tema. tener esa vista de consultor justamente, Sí, ¿no? O sea, de poder distinguir qué es lo que va a hacer tu proyecto de datos, cómo le va a generar valor a la organización y como un consultor vendérselo al área usuaria, ¿no? Puede ser un área comercial, puede ser un área de finanzas,
puede ser el área de recursos humanos, entonces tiene que tener esa mentalidad de consultor justamente, ¿no? Importante lo que comentas. Y bueno, has tenido una experiencia corporativa con mucha diversidad, diría yo, y te digo pues ahora el salto por emprender, es un camino bastante laborioso, hay que darle punche todos los días, ¿no? ¿Qué te impulsó a esa, digamos que, a cambiarte del mundo corporativo? Mira, lo voy a hacer bien corto, pero ¿qué me impulsó? Me impulsó lo que yo considero una injusticia, no conmigo, o cólera, ¿no? Que podría decir. Lo que pasa es que yo tenía como un aumento de sueldo 9 meses pendiente. Entonces, un día a mí se me ocurrió, ¿no? ¿Sabes qué? Ya me cansé. Ya me cansé. Yo siento que no me respetan a pesar de todas las cosas que hago. O sea, no es que no me respeten, sino como que siento que yo necesito esto porque necesito que me valoren más, ¿no? Y he hecho un montón de proyectos. Entonces, un día se me ocurrió la locura. Imprimí mi carta de renuncia, ¿ya? Y como que me senté un día, 9 de la mañana, llegué un miércoles O sea, no diciendo... lo meditaste, No lo simplemente medité. amaneciste, dijiste, alguien te dictó una carta de renuncia y la pusiste sobre la mesa. Claro, un miércoles 19 de junio de 2024 tenía mi examen médico, me fui a hacer mi examen médico, llegué a la oficina, le dije a mi jefa, ¿puedo quedarme a hablar contigo? Saqué mi papel, le dije, esta es mi carta de renuncia. ¿Ya? O es esto o mi aumento que me están debiendo, ¿no? Entonces luego de una pequeña conversación se llevó el papel, ¿no? Supuestamente para ver ciertas cosas, ciertos procesos, ¿no? De la carta de renuncia. Pero ¿qué pasó? Literal lo procesó recursos humanos. Entonces yo a los 5 minutos literal ya estaba fuera de la empresa. Entonces yo me quedé sin nada, me quedé en nada, no sabía qué hacer. Y como que muchas personas con las que yo me peleé me dijeron varias cositas, ¿no? No voy a decir nombres quiénes fueron, pero me dijeron cosas bien hirientes, ¿no? Entonces como que yo dije, wow, ¿qué va a hacer de mí, no? Y como que de la nada ya, o sea, estaba en nada. Y me dijeron, ¿sabes qué? Ya procesamos tu renuncia, todo. El día viernes vas a dejar tu computadora y te vas. Y yo, wow, no esperaba esto, ¿no? Pero ya cometí la locura. Entonces, en un periodo de depresión y tristeza, dije que me duró 2 días bien fuerte. Dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un video en redes. Ya, me presentándome tal cual como soy. Me presenté en redes y ¿sabes cómo fue? Yo creo que esto fue suerte realmente. Porque para tener éxito en redes, uno también hay que tener suerte. No es de que, ¿cuántas personas suben cuántos videos y no tienen vistas? Es increíble. En mi caso, yo subí y wow, fueron buenas vistas. Y yo me emocioné y dije, ¿qué es? ¿En serio? Y la gente me decía, enséñame. Y comencé a enseñar así. Yo ni siquiera hacía videos, ¿ah? Yo siempre he sido bien torpe para hablar en público. Para hablar con personas porque yo siempre era una persona un poco tímida que me encerraba en el trabajo. Y seguían, me compré mi pizarra y así fue evolucionando todo. Pero al mes conseguí trabajo a otra empresa, ¿no? Justo en la última empresa que renuncié en junio. ¿Por qué renuncié? Porque simplemente ya decía de que, wow, lo que había construido ya ha sido bastante. Ya pasó casi un año. Justo el año pasado renuncié el 19 de junio. Este año renuncié el 20 de junio. Imagínate, un patrón. Entonces como que dije, bueno, voy a intentar cómo me va por mi cuenta. Hasta ahora me ha ido bien, pero parte justamente como me dices emprender es todos los días. Entonces yo soy una persona demasiado exigente. Me exijo, como uno no tiene jefe, nadie te va a decir tienes que hacer esto, sino uno tiene que ver cómo lo hace. Entonces para mí es algo raro porque yo quizás en su momento me consideraba una persona floja, pero ahora como que paro haciendo nuevas cosas. Para intentando, a ver, ¿qué pasa si abro este canal? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? Nuevas cosas porque yo sé muy bien que quizás todo lo que estoy haciendo no es para siempre. Nada es para siempre realmente. Entonces uno tiene que ver la forma cómo reinventarse y cómo llegar a más. Y es así como este año, en verdad lo tenía planeado desde buen tiempo. Comencé a estar en grupos empresariales, comencé a irme a más eventos. Este año ha sido literal el año donde realmente empezó a ir a eventos. El año pasado fue muy poquito, ¿no? Y este año he sido ponente de un montón de eventos. Entonces me ha ayudado un montón conocer personas, generar conexiones, generar oportunidades de colaboración. Porque eso es lo que uno busca, ¿no? Y yo pensé que el año pasado era todo, era ya bastante, pero este año, wow, por ejemplo, este año dejé un poquito de lado el TikTok y me enfoqué ahora lo he vuelto a dar, me enfoqué mucho en el LinkedIn, me enfoqué mucho en YouTube y me enfoqué mucho en Instagram. Y me ha ido muy bien, especialmente en LinkedIn. Y ahorita estoy viendo cómo ir creciendo. Ya
Tengo el B2C que está bien, está muy bien encaminado. El B2B es algo que me falta fortalecer, pero que justamente ya le estoy dando más porque cuando te rodeas de empresarios, ¿sabes qué es bacán? Lo bacán de rodearse de empresarios es que tienen otra mentalidad. Tienen la mentalidad de que, no, yo tengo que hacer esto. No. Oye, ¿sabes qué? El otro día, la semana pasada, facturé $500,000. Y yo, wow, ya, qué bacán. Y yo no soy nada, no a tu lado. O sea, pero es chévere porque te das cuenta que estas personas han trabajado un montón y están logrando sus objetivos y quieren seguir creciendo su empresa hasta que llegue el momento que ya, pues, uno puede decir, wow, qué chévere, ¿no? Qué bacán. Y seguir creciendo así. Entonces, eso es lo que yo quiero. Yo quiero seguir creciendo. Pero yo sé muy bien que el tema, las redes de verdad no es para que, o sea, yo creo que has visto muchos influencers como son. Ya hacen sus canjes, colaboraciones, otra cosa. Son otro rubro. Pero cuando estás en este mundo educativo es totalmente diferente. O sea, no es que realmente, wow, te van a dar tu canje, tu colaboración así nomás. No, no es algo así. Sino que tienes que ver la forma cómo poder llegar a más personas y cómo poder generar quizás algo que te dé un valor agregado. ¿Por qué? Porque hacer contenido es trabajo. Toma bastante tiempo. Grabarse, hacer un guión, editar, es algo que consume mucho tiempo. Entonces, yo creo que de alguna forma tiene que haber una retribución. Tiene que haber alguien, un creador de contenido, tiene que ver cómo poder generar algún ingreso por el tiempo que está invirtiendo, ¿no? Y cómo quizás poder generar una empresa, un negocio, una comunidad. Claro, que ese es tu objetivo finalmente, ¿no? Crear una comunidad de analistas de datos o de la gente que se quiera involucrar en el mundo de la data, compartir el conocimiento. ¿Cuáles son tus objetivos, así como Miss Yera, como Yera Flores hacia los siguientes años? Ya, mira, en mi caso justamente te quería comentar, mi comunidad es tan random que no todos me siguen por los datos, sino que me siguen por otros temas de humor, de historia, o sea, ajá, es un mix bien chévere y a mí me gusta porque, ¿sabes qué? Yo no te entiendo nada, pero me hace reír, así que te veo. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos? Mis objetivos es el próximo año de tener algo más consolidado, que no solamente dependa de mi tiempo, que sea algo más escalable. ¿A qué me refiero con esto? A poder generar suficientes verticales que no impliquen que yo esté 100% ahí, sino que también yo siempre voy a hacer la imagen. Eso sí, no lo voy a negar. Pero el hecho de que las personas que estén de la comunidad puedan tener quizás contenido accesible, educativo, porque prácticamente lo que todo nació lo mío fue que todo sea más accesible, ¿no? Que todo se disponibilice tal cual, sea más, el conocimiento se democratice. Entonces como que yo lo que quiero hacer el próximo año es entrar más a ese mundo, regresar un poco más, pero también con un enfoque que también sea como una empresa, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Quizás generar una comunidad en la cual uno pueda, no sé, se generen muchas becas, sean algo bien accesible y uno puede entrar, a muchos conocimientos que de verdad ahorita quizás en español o en otras cosas no estén, ¿no? Y no solamente eso, como mi perfil es negocios, entonces a mí muchas veces ya me llaman para enseñar marketing, ventas. Entonces yo también no quiero pivotear, sino que quiero complementar lo que ya tengo con esos conocimientos. Porque finalmente, ¿qué es lo que necesita un vendedor, un emprendedor siempre? Vender, saber vender. Y todas las personas en un futuro, yo siempre les digo, no, tú ahorita estás feliz en tu chamba porque tienes 25 años o tienes menos. Espérate que pasen unos 10 años. En unos 10 años vas a tener una perspectiva más clara de tu vida. ¿En qué puesto estás? Si eres analista senior, jefe, gerente. Entonces ahí te vas a dar cuenta si quizás a qué quieres llegar. Entonces mejor no esperes y conoce ya de una vez cómo tú te puedes vender profesionalmente para que tú puedas crecer. Y no solamente profesionalmente, sino también poder generar tu propia empresa, todo eso, ¿no? Porque yo creo que ahora el tiempo nos exige poder hacer todo esto, ¿no? Y en mi caso, esta no es la primera empresa que hago. Ya tuve 3 antes, la cerré, me iba bien. O sea, vendía ropa, hacía consultoría, me iba al mercadito, buscaba empresas y en esos pizarritas que hay en los conos, me iba allí y buscaba. Ya llamo. Oye, mira, sí, soy una veterinaria, necesito implementar este proceso, que no llevamos nada y ya lo hacemos así. Y también asesoraba en trabajos académicos, ¿no? Pero lo dejé de lado. Y ahora como que doy otro foco. Pero como que con ese conocimiento quiero hacer algo más, ¿no? Claro, quieres seguir democratizando el conocimiento, no solamente enfocado en el tema de los datos,
sino también ir ampliándolo hacia emprendedores, que has tenido una experiencia ahí. Digamos que ese es va alineado a tu propósito, ¿no? Sí. Bueno, de verdad que ha sido una interesante historia, Yera. Te voy a hacer unas preguntas así cortitas así para ir conociéndote un poco más. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué haces fuera del trabajo, en el espacio personal? Bien. Mis hobbies, bueno, me gusta mucho estar con mi hijo, me gusta mucho jugar con mi hijo. Podría decir que prácticamente mi familia es él. Me encanta enseñarle cositas, hacerle reír, pasarla con él. Luego, me gusta mucho leer historia. O sea, como soy una frustrada en historia porque no la estudié, puedo leyendo libros, artículos, un montón. ¿Qué parte de la historia específicamente? Mira, me gusta mucho la historia contemporánea, porque han pasado tantas cosas. Por ejemplo, mira, por decirte, antes me gustaba mucho la Edad Media, tan antigua, el Imperio Romano, todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú ves, tipo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta adelante, han pasado tantas cosas, y como que siempre hay tantas cositas que uno no conoce ciertos detalles que, wow, me quedo leyendo. ¿Qué más? Bueno, me gusta hacer ejercicio, ¿no? Me compré en mi casa mi pequeño gimnasio, ¿ya? ¿Qué más me gusta hacer? Anteriormente veía mucho fútbol. ¿Por qué? Porque yo también veía mucho la táctica. Por ejemplo, decía, oye, mira, ¿cómo se mueven los futbolistas? Y ahora veo un poco menos, solamente veo cuando están las Champions. Ya no veo las ligas. Antes siempre ¿Te gusta veía... ver fútbol? Claro, antes veía las ligas, antes todos los fines de semana, pero ya sentía que es mucho tiempo. Bueno, ¿qué más? Me gusta caminar mucho. Para mí caminar en el malecón es de las cosas más relajantes que hay. Y bueno, no juego videojuegos. Me gusta escuchar música siempre. Siempre, cuando ando trabajando, siempre estoy con música. Y por eso odio cuando alguien me envía audios. Porque cuando alguien me envía audios, a mí me gusta escuchar álbumes completos. Como la antigua, pues, ¿no? Discos completos, así. Bueno, también me enseñó mi papá y mis amigos también, ¿no? Ay, mira, voy a escuchar este álbum de inicio a fin. Perfecto. Y te envían un audio. Escúchame. ¿Ya? Dios mío, te mandas 3 minutos y ya me cortaste todo, ¿no? Entonces, no seas malo, pues, ¿no? Entonces, y bueno, mayormente eso, ¿no? Hablando de los libros, ¿algún libro que recomendarías ahí a los chicos? ¿Libro académico o libro cualquiera? Un libro, ya, digamos que 2 libros. Uno que esté, o sea, más personal y uno más profesional enfocado en datos, por ejemplo. Ya, mi libro favorito siempre va a ser Las Mil y una Noches. ¿Por qué? Porque tiene algo que me gusta mucho. Que estás leyendo una historia y de nada te cuentan una historia dentro de esa historia. Y te cuentan otra historia dentro de esa historia dentro de esa historia. Y wow, y yo digo, qué bacán. Eso lo leí cuando que tenía menos de 10 años. Entonces como que me encantó. Un libro técnico. Bueno, más que técnico, quizás un libro de... No soy tanto de los libros de autoayuda, pero por ejemplo, bueno, un libro que me gusta mucho lo que expresa realmente es todo lo que es Hábitos Atómicos, ¿no? Es un buen libro, sí. Claro, o sea, de que todo lo que haces realmente es como un interés compuesto, ¿no? Como un interés compuesto. Entonces, como que me gusta pensar en eso siempre, ¿no? O sea, no soy la persona que te va a decir, wow, todo eso, pero como que todos los días digo, tengo que lograr esto, tengo que hacer este objetivo, tengo que hacer esto porque si no siento que soy un fracaso. Porque yo soy una persona muy, muy drástica. O sea, puede ser que estoy así, ¡pum! Así. Pero es porque es parte de exigirse uno mismo, ¿no? ¿Algún lugar que quisiera conocer, Yera? Mira, he tenido la suerte de estar en 28 países, hasta ahorita no conozco Estados Unidos. Sí, bueno, tiene muchos lugares para Sí. conocer Estados Unidos, ¿no? Silicon Valley, Miami, Sí. Nueva York, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, un mensaje para la comunidad, para los que están iniciándose en el mundo de los datos, ¿qué les recomendarías? Bueno, yo les recomiendo que han tomado una muy buena elección porque realmente esto es lo que les va a ayudar mucho a futuro. No solamente a futuro, sino ahora. Y miren, aprovechen, o sea, los más jóvenes, ¿no? Que tienen una ventaja increíble. Aprovechen en formarse en todos estos temas porque ustedes imaginen que salen conociendo IA técnica, o sea, todo lo que es Machine Learning antes del colegio. No como esos gurús que ahora se dicen, tanto experto que ahora hay en IA, ¿no? Que dicen que saben un montón, pero no te dicen conceptos de cómo entrenar un modelo, cómo hacer un modelo de cero, ¿no? Solamente porque saben IA generativa y se la saben todo eso. En fin, conozcan todo eso y realmente, o sea, quizás hasta ni siquiera va a depender de una empresa. Hace 2 semanas fue el Perú Tech Week y no saben cuánto me gustó ver tantos jóvenes, menos de 20 años, que están haciendo sus propias startups.
Puede ser que sean exitosas, puede ser que no, pero el hecho de que ya se desarrolle un chip emprendedor en tecnología es algo muy bueno y espero que realmente hayan las condiciones acá en el país para que luego ellos se queden y puedan hacer empresa acá, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Yera, por estar aquí acompañándonos. Y bueno, este ha sido otro capítulo más de Lidera con Datos, el podcast de DMC. Nos vemos en el siguiente capítulo. Listo, muchas gracias.